gustaría que nos explicara cómo sucede una implosión, para entender qué fue lo que pasó, qué es lo que ya se sabe. Bueno, a ver, la implosión es cuando nosotros tenemos un evento donde la presión exterior es muy superior a la interior del recipiente y por el colapso de la estructura que no la resiste, ese recipiente en milisegundos se compacta de golpe, ¿sí? O sea, a la inversa de lo que sucede en un avión es una descompresión porque hay más presión adentro que afuera. En este caso nosotros tenemos mucha presión en el exterior, la estructura no la resiste, entonces de golpe, en menos de un segundo, esa estructura colapsa y se comprime completamente. Parece que todo empieza a esclarecerse y que todo el mundo empieza a saber un poco más la verdad de lo que ocurrió con el sumergible del Titanic. Más que nada porque ha sido un caso tan sonado que ya están, o sea, hay noticieros que van actualizando cada hora las novedades sobre el caso del sumergible. Y al estar tantísimos países volcados y sobre todo la policía en investigar el caso y saber por qué ese sumergible explotó, dónde están los restos humanos, un montonazo de cosas, han salido varias cosas como el motivo por el que ocurrió la catástrofe con este sumergible. El tema de que se perdiese la conexión, implosión y todo lo que ya sabemos. Así que no me voy a enrollar más, quiero que dejéis un fuerte like, chicos, si queréis que suba algún vídeo más de esto. Si no, pues decid, no subas más de esto, pesado, en comentarios y poco más. Vamos a empezar. Están saliendo cosas que la verdad que a mí me están dejando loco. MrBeast, el youtuber más grande de toda esta plataforma, YouTube, ha salido diciendo que literalmente le invitaron hace un mes a meterse en el submarino para ver el Titanic. ¿Os imagináis que también había estado MrBeast ahí y fuese una de las víctimas? Es que te empiezas a plantear un montón de cosas y te da miedo en general la vida. Como por ejemplo, de esas 5 personas, una sexta acabó echándose para atrás e iba a ir a hacer ese viaje. Lo que estará pensando esa persona a día de hoy, ¿qué será? Me invitaron a principios de este mes a viajar en el submarino Titanic, pero dije que no. Da un poco de miedo que yo podría haber estado en él. O sea, el propio MrBeast diciendo esto. Y era un mensaje de una persona, pues diciéndole que iba a hacer un viaje en el submarino para ir a ver el Titanic este mes y que el equipo estaba encantado de tenerle a él. Al final es un perfil muy famoso, les interesaba que promocionase el tema del viaje en el submarino y que gracias al poder de convocatoria que tiene este señor, por lo famosísimo que es, hiciese que más gente con poder adquisitivo realizase ese viaje. Pero menos mal que no. Este es un caso de una persona que directamente rechazó la oferta y que no bajó. Pero hay otro caso, en 2006, bueno, 2 expediciones en concreto, 2006 y 2007, Isabel Ferrera, una científica española, bajó en un sumergible para ver el Titanic. Y ella misma decía que sobre el Titan y lo que ha ocurrido, pues que ha descendido más metros de los que podía soportar en sí el sumergible, y ya se ha visto, porque ni siquiera es cuando justo estuvo a la altura del Titanic, es cuando estaba haciendo el descenso, entre medias, estalló. De hecho, dicha microbióloga del Instituto Español de Oceanografía de Málaga disfrutó de 2 descensos de 2.700 metros en el Alvin, el mismo que empleó James Cameron para ver en primera persona el transatlántico antes de rodar el film sobre el hundimiento, es decir, sobre el Titanic. Si el diseño del Titan va acorde a la profundidad máxima que puede alcanzar, no debería haber problema. Si lo ha habido es porque había un problema con el diseño, los materiales, o se ha descendido más metros de los que podía soportar. Eso creo que es más que evidente, pero aquí hice una cosa que estoy totalmente en desacuerdo y me parece súper demagógico. Si te pones ahí por unos fines meramente turísticos y privados, deberías ser responsable de pagar esta factura y no usar recursos públicos. Entonces, la gente que se va a montañas por mero entretenimiento y porque quiere, pues, verlas, hacer senderismo, tampoco se les debería rescatar utilizando helicópteros que están pagados por impuestos públicos. Me parece súper demagógico, porque esta es una señora que ya lo primero que dijo fue: es que, claro, hay gente con mucho menos dinero que no se le rescata y a esta gente que tiene dinero sí. Puede haber un debate perfecto en cuanto a rescates a gente pobre y rescates a gente rica, pero no tiene absolutamente nada que ver con el caso que traemos, que son 5 personas que han muerto. Punto. Si tú valoras más una vida que otra dependiendo del poder adquisitivo que tenga, eres una mierda de persona. Pero bueno, quitando estas opiniones suyas personales, habla y dice: cuanto más grande el puerto, más cristal y menos profundidad pueden alcanzar. Una esfera totalmente sellada de titanio es más robusta. Los ingenieros tienen que diseñar muy bien el tamaño, el grosor y el lugar de la esfera. Esto es atacando directamente a los ingenieros que crearon el Titan, porque a todas luces se ve que es que no funcionó para nada. De hecho, lo que hizo fue cargarse a 5 personas. Yo sabía que esto podía pasar, estaban estos riesgos. ¿Cómo lo ve usted como ingeniero? Yo lo he reiterado más de una vez.
estamos ante un submarino, un sumergible en este caso, que es experimental, con lo cual no tiene ningún tipo de certificación internacional de ninguna norma de construcción. De hecho, si uno analiza las normas de construcción internacional que hay para este tipo de sumergibles, las normas son muy claras y en el apartado de materiales recomienda dentro de los materiales de uso aceros de alta resistencia o titanio para esas profundidades. Con lo cual estamos ante un submarino experimental en donde se estaba llevando adelante una tarea con un casco resistente a la presión. Estaba desarrollado por dos materiales. Un cuerpo central de un material que se llama carbono, un material compuesto de carbono, y dos extremos que eran las esferas de la parte trasera y delantera, o sea, popa y proa, en titanio. Y realmente eso, obviamente, como ingeniero nos ha llamado mucho la atención, porque no hay antecedentes de sumergibles que circulen o estén inmersos en esa profundidad que tengan un casco en material compuesto como el carbono, ¿no? Y ahora vamos con el motivo y, bueno, la culpa que están echando hacia una persona y una empresa en concreto por lo que todo empezó, porque recordemos que cuando bajó el sumergible se perdió la comunicación en muy poco rato y no se pudo volver a recuperar. Y esa culpa se la están echando directamente a Starlink, que es de Elon Musk. Todo comenzó por lo siguiente: un artículo de Snopes, un medio que está dedicado a chequear noticias y desenmascarar fake news, dijo que OceanGate, la empresa del Titan, utiliza Starlink para el acceso a internet en el mar, es decir, para que mantengan la conexión. A partir de ese dato no fueron pocos los usuarios de las redes sociales que asumieron que la nave se perdió por fallas en el sistema de conexión de datos. Bueno, es que es cierto, porque perdieron la conexión con la gente que estaba fuera del agua. Por lo tanto, empezó a circular por redes sociales que Titan perdió la comunicación con su buque de apoyo por problemas con Starlink. Por lo tanto, Elon Musk, de alguna manera, debería ser el culpable de la tragedia. Ya no el culpable, uno de los responsables, porque aquí se ve, después de eso, que sí, que realmente tenía la conexión con Starlink, que es esta red mundial de satélites para dar internet y conexión a todas las partes del mundo, y lo zanjan tal cual, utilizaba el sumergible desaparecido satélites de la empresa de Elon Musk, se pregunta en el artículo de Snopes, y el sitio publicó que la respuesta era afirmativa. Starlink es una filial de SpaceX que dirige Elon Musk. Sin embargo, no sabemos hasta qué punto Starlink es responsable de la pérdida de contacto con el sumergible, ni las razones detrás de esa pérdida de contacto. A ver, si al final estaba conectado a la red de satélites de Starlink y se afirmaba también que debajo del agua también tenía que haber conexión, pues sí. Pero esto al final es el cuento de siempre. Elon Musk puede decir no tiene nada que ver, nosotros nos aseguramos que debajo del agua vaya a haber conectividad para básicamente poder salvar su empresa, otros van a ir por sus intereses, y al final esto es un poco jaleo hasta que no se aclare todo perfectamente. No se va a saber cuál es el motivo, pero sí que es verdad que obviamente los principales culpables son los de OceanGate, la empresa creadora de este submarino.